¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Sí, maestro. Se escucha bien, maestro. Buenas tardes. Sí, todo bien. No se Muchas escucha muy gracias. bien. Gracias por confirmar. Por cuestiones de conectividad voy a mantener un ratito apagada la cámara y posteriormente la enciendo para que no se me esté entrecortando mucho. Bien, vamos a hablar entonces sobre el sondaje vesical, un tema muy importante, como les estaba yo mencionando, dentro del ámbito hospitalario, dentro de las instituciones de salud, porque a través de esto, pues nosotros podemos o aumentar el número de infecciones asociadas a la atención en salud o disminuirla, ¿no? Y garantizar pues una buena atención para el usuario, al cliente al que le está brindando pues la atención. Vamos a mencionar más adelante algunos errores comunes y, como les comentaba, vamos a revisar también los protocolos que se tienen respecto al manejo de sondas vesicales, ¿no? Cuáles son las indicaciones, cuáles son pues también las contraindicaciones, las complicaciones que podemos llegar a tener si no se manejan pues adecuadamente, ¿no? Y sin embargo, muchas veces pues el personal es el responsable de llevar a cabo pues un buen manejo, una buena práctica, y de igual forma la orientación que se le va a dar al familiar, ¿no? Hablando ya de cuidados pues a domicilio, va a ser importante también hacer mención en este espacio. Bien, nosotros tenemos que es relevante hoy en día en las instituciones de salud pues el uso de la sonda vesical, ¿no? Muchas veces, o más del 50%, pues las sondas vesicales se colocan de manera innecesaria, ¿no? Muchas veces para comodidad, llámese comodidad del personal, comodidad del familiar, etcétera. Sin embargo, esto pues nos lleva a que nosotros tengamos tasas de bacteriurias del 3% por día en las unidades hospitalarias. Cuando nosotros hablamos de una sonda vesical, como lo mencionaba el doctor Irving, estamos hablando de una técnica pues invasiva, ¿no? De un procedimiento donde nosotros pues vamos a estar introduciendo una sonda a través del meato urinario hasta llegar a la vejiga, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, que se puede llevar a cabo ya sea con un fin pues terapéutico, ¿no? Con un fin para obtención de diagnósticos, para tomar alguna muestra, etcétera. Sin embargo, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que como personal de salud pues tenemos que pues identificar cuándo sí es necesario, ¿no? Y este pues es uno de los errores, no identificar o no tener la indicación correcta y colocar muchas veces por rutina. Este pues es un error principalmente. Tenemos un sistema urinario donde nosotros pues podemos recalcar, ¿no? Que este sistema pues es el encargado de eliminar los residuos nitrogenados, ¿no? A través de la orina. La orina pues va a ser algo importante que nosotros tenemos que vigilar dentro de la atención sanitaria. Tenemos la parte de la uretra femenina. La uretra femenina va a medir de 3 a 4 centímetros y pues va a desembocar en la entrada de la vagina, ¿no? A través de este meato uretral que está a 2 centímetros detrás del clítoris aproximadamente. Y de igual forma se tiene que instalar una sonda vesical, pues va a ser simple. El mayor de los retos muchas veces pues va a ser identificar técnica para poder identificarlas en este orden, ¿no? Tenemos primero pues el clítoris, posterior la uretra, donde se tiene que introducir pues el sondaje vesical, posteriormente la vagina y por último tenemos el ano, ¿vale? Recalco que muchas veces en la parte, bueno, en las mujeres, ubicar pues esta parte de la uretra femenina pues va a ser a veces complejo, ¿no? O cuando más va a costar o complicarse la colocación de la sonda, y desde aquí nosotros podemos tener otro siguiente error, ¿vale? Contaminar la sonda si estamos en un lugar incorrecto. Asimismo, en la uretra masculina pues va a ser
quizás rápido de colocar, sin embargo, pues también tenemos complejidad en su momento, ¿no? Por algunos factores, por las características que podemos encontrar, más si tenemos pues hiperplasia prostática, ¿no? Entonces, en la uretra masculina nosotros podemos observar que esta mide de 18 a 22 centímetros y de igual forma pues conduce la orina, ¿no? Desde el orificio interno de la vejiga hasta el orificio externo de la uretra o el meato uretral. Y de igual forma, pues se encuentra en el extremo del glande del pene y la instalación de esta sonda vesical en el hombre, pues puede ser compleja, ¿no? Por lo que mencionaba yo hace un momento. Podemos tener cuestiones anatómicas como hiperplasia prostática, neoplasias, que van a reducir el tamaño de este orificio y pues van a complicar la parte de la colocación, ¿no? Nos va a poder pues generar algún trauma, alguna lesión al querer pues forzar o al querer introducir esta sonda. Y por ejemplo en los estudiantes sí es importante que estemos pendientes, que los vigilemos, cómo se está haciendo el procedimiento, porque muchas veces dentro de la etapa de la formación no vemos las complicaciones, no vemos una técnica pues adecuada, una técnica correcta. Asimismo, recordar que la orina pues no tiene que ser de un color transparente porque muchas veces la población tiene pues este dato erróneo, ¿no? La orina pues es un líquido color ámbar, ¿vale? No va a ser transparente, aquí podemos hablar de algún problema, ¿no? Si ya tenemos orina transparente todo el tiempo, no tiene que tener pues espuma todo el tiempo o perdurar mucho esta espuma cuando hay micción, ¿no? Por ahí el personal de salud también participa en la toma de muestras. Hay que recordarle a los pacientes, recordar también que las muestras de orina no tienen que superar pues las 2 horas, ¿no? De llevarse al laboratorio. Si va a haber más retraso en el tiempo de llevarlo al laboratorio, pues aquí hay que mantenerlo a 4 grados, ¿no? Que se refrigere, que esté en una temperatura pues adecuada, va a ser importante para no tener pues alteraciones en la orina, ¿no? En estos estudios. Y como dato importante, pues, o que tenemos que conocer, que se forma pues de 1 a 3 mililitros por minuto, ¿no? Cada 3 horas, pues la vejiga va a tener unos 200 o 500 mililitros de orina, siempre y cuando pues también se tenga una adecuada ingesta de líquidos. Vemos aquí una orina normal, tenemos una infección de orina, lo que le podemos conocer como piuria, ¿no? Porque estamos teniendo pues pus dentro de esta orina, ¿no? Y así como se visualiza en este vaso, así se puede visualizar también a través de las bolsas colectoras de orina, ¿no? Cuando ya se tienen pues estas bolsas colectoras y realizamos esto, pues ya estamos hablando de datos de piuria. Y de igual forma, pues la orina con hematuria, no hematuria, pues orina con sangre, ¿no? Con restos de sangre, por pues una patología que esté teniendo pues, el paciente. Entonces tenemos que identificar también estos puntos de manera correcta y de manera oportuna, ¿vale? Si vemos que empieza a haber piuria, pues se tiene que notificar para tratarlo o valorar pues qué tan conveniente es seguir dejando la sonda, qué tan conveniente es retirar también la sonda, ¿no? Y diferentes coloraciones que puede tener la orina por los medicamentos también que se manejan. Aquí les coloco un extracto, una imagen que extraje del protocolo de instalación de sondas vesicales, donde nosotros vemos pues esta variabilidad, ¿no? De acuerdo a la duración del sondaje, nosotros pues tenemos 2 tipos. Primero pues hablamos de un sondaje permanente y de un sondaje intermitente. La sonda con globo pues es la que más se utiliza porque tenemos menos riesgo de extracción.
La punta del extremo distal pues puede ser redondeada, puede ser acordada, tiene doble luz, o pues hablamos de una sonda pues, permanente, ¿no? La intermitente pues va a ser para vaciado vesical en situaciones de urgencia o en algunos procedimientos donde el paciente pues no vaya a requerir continuar con un sondaje, ¿no? No va a tener pues globo para poder quedar fija. Esto es de acuerdo pues a la duración, hablamos de permanente e intermitente. De acuerdo a la consistencia de la sonda, podemos tener una sonda rígida, una semirrígida. Estas sondas vesicales rígidas, pues con una sola vía, se utilizan para sondajes intermitentes. Asimismo, nosotros vemos la forma, si son rectas, si son curvas, el material del que está hecho, ¿no? Si es de silicón, si es de látex, con qué va a estar recubierto, por qué. Aquí, pues, por ejemplo, las de aleación de plata, las de teflón, pues ya van a ser a través de indicaciones, pues, específicas, ¿no? Para los pacientes o por algunos procedimientos que se lleven a cabo. Y también, pues, tenemos el material de PVC del cual, pues, están hechos. Nosotros podemos observar también que las ondas de látex, así como los guantes, pueden provocar pues con mayor frecuencia la irritación, ¿no?, de la mucosa, y de igual forma pues el paciente puede desarrollar algún tipo de alergia. Las ondas de silicón pues van a ser más tolerables, por esto pues se recomienda utilizar este tipo de material para sondajes permanentes. Y asimismo podemos tener sondas de diferentes vías. Tenemos de una vía, generalmente la de una vía se utiliza para sondajes intermitentes, ¿no? Como es por ejemplo la de Nelaton. Tenemos la de 2 vías, la de 3 vías. En la de 3 vías nosotros ya podemos observar que una se utiliza para irrigar la vejiga, ¿no?, de manera continua, cuando existe pues algún taponamiento, ¿no? Pero esta irrigación pues tiene que hacerse de manera correcta, de manera adecuada para evitar contaminación o para evitar tener sedimentos, ¿vale? Cualquier duda, pregunta, pueden ir colocándola también en los comentarios y al finalizar pues les damos lectura. Y aquí viene la parte donde también sucede pues otro error, ¿no? ¿Qué calibre vamos a estar eligiendo de las sondas? En mujeres nosotros vemos que podemos utilizar 14 a 16 French, en hombres de 16 a 22 French, pediátricos de 5 a 12 French, neonatos prematuros de 3.5 a 5 French y de término de 5 a 8 French, ¿vale? Estos son los calibres que nos recomienda el protocolo para el manejo de las sondas. Y aquí vemos pues otro error, ¿vale? Elegir pues un calibre incorrecto. Aquí pues estamos comprometiendo pues, la integridad del paciente si no estamos eligiendo un calibre de acuerdo a las recomendaciones que se han realizado a través de los protocolos. Recordemos que nosotros pues tenemos que apegarnos a estos. Bien, entonces el sondaje vesical pues va a ser una técnica invasiva, ¿no? Hay que visualizar aquí en esta imagen, vemos cómo es el de 2 vías, tenemos la sonda de 3 vías, ¿vale? Tenemos un sitio donde se va a poder llevar a cabo el inflado del balón para poder dejarla de manera permanente, ¿no? Se le conoce como balón de autorretención. Que existe pacientes que sí se lo llegan a quitar, existe, ¿vale? Entonces esto pues puede llegar a pasar, que se lo retiran y sale hasta con todo el globo, ¿no? Y esto puede llegar a provocar mucho dolor. Y en la siguiente diapositiva nosotros podemos visualizar las indicaciones, ¿no?, específicas que vamos a tener para el sondaje vesical. Bien, entonces en los pacientes con retención aguda de orina, nosotros tenemos pues diferentes causas. Pueden ser obstructivas, infecciosas, inflamatorias,
neurológicas y farmacológicas. Aquí en los hombres puede ser una hiperplasia benigna de próstata, una causa por la cual esté reteniendo pues orina, ¿no? Puede ser una balanitis, un absceso prostático, diferentes causas que podemos encontrar en la mujer, prolapso uterino, cistocele. Esto va a generar que esté reteniendo orina, ¿no? Quizás llegue a requerir un sondaje vesical. Tenemos causas neurológicas como neuropatías autónomas, los EBCs, accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Diferentes afecciones a nivel de la médula espinal que pueden requerir o pueden llegar a que nosotros pues tengamos que requerir de un sondaje vesical. De igual forma vemos causas farmacológicas que pueden generar pues retención de orina, como medicamentos pues antiarrítmicos, anticolinérgicos, de diferentes familias, ¿no? Que podemos visualizar en estas recomendaciones que nos emite pues el protocolo para el manejo de las ondas vesicales. Y medicamentos que son muy utilizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos la mantadina, de igual forma atropina, que se utiliza mucho pues ya en segundo nivel muchas veces, y de igual forma pues diazepam, relajantes musculares, diferentes medicamentos, diferentes fármacos. Y de igual manera nosotros tenemos que visualizar que existen procedimientos quirúrgicos, van a requerir pues colocar una sonda vesical, pacientes con inmovilización prolongada, incontinencia urinaria. Se puede utilizar como confort también ya en pacientes que se encuentran en cuidados paliativos o hablando de pacientes que están pues en esa fase terminal, ¿no? Y de igual manera se utiliza para la medición de la PIA, de la presión pues intraabdominal. Podemos pues utilizar el sondaje vesical. Bien, de acuerdo al tiempo de permanencia, ya lo mencionábamos hace un momento, el sondaje permanente de corta duración, de 48 horas hasta 30 días. Aquí nosotros pues observamos que se puede utilizar el sistema de recolección cerrado. Y tenemos también pues otra clasificación, ¿no? Que es el sondaje de larga duración. Hablamos ya de un sondaje pues mayor a 30 días, ¿no? Y en la parte inferior nosotros podemos visualizar qué tiempo puede estar generalmente pues de acuerdo al material del que está elaborado, ¿no? El de látex, una semana, PVC 2 semanas, el de silicona pues 30 días. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar también y no cometer ese error de dejar pues mucho tiempo la sonda, ¿no? Por ejemplo, el de látex ya lleva 3 semanas, aquí pues que hay que valorar, ¿no? Hay que tener aquí cuidado, hay que tener precaución sobre las complicaciones que podamos pues llegar a tener, ¿no? Por el tipo de material. Por ejemplo, el de silicona, por ahí tenemos la SILA, ¿no? La SILA dentro de su etiqueta pues nos recomienda llenar el globo con 30 mililitros de solución, ¿no? Y aquí vamos pues a una duda que veo por ahí en los comentarios. Aquí cuando nosotros pues llenamos este globo, pues lo recomendable pues es que se lleve a cabo con agua inyectable, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros evitemos cristalizar dentro del globo, ¿no? Por las sales que tiene el cloruro de sodio, ya no es recomendado realizarlo con cloruro de sodio, ¿no? Lo mejor pues es utilizar el agua inyectable, estéril, para poder evitar esta cristalización, y esta cristalización o estos sales nos lleven a qué? A que tengamos un taponamiento, ¿no? Entonces, por eso pues es importante que nosotros, ¿no se escuchó? ¿Me comentan por ahí? Yo sí escucho bien. Sí. Sí se escucha. Gracias.
Gracias, gracias. Bien, entonces, les decía yo, ¿no? Tenemos la Silastic. Me ha tocado por ahí escuchar, no, pues nomás ponle 10 porque 30 es mucho. Aquí sí tenemos que cumplir con las recomendaciones para evitar que tengamos este siguiente error, ¿no? De evitar un taponamiento incorrecto y tengamos pues fuga, tengamos pues la extracción, etcétera. Entonces sí deberíamos de llenarlo con el agua, ¿vale? Evitar la solución para evitar cristales. Asimismo, vemos aquí en la imagen, les pongo una sonda Nelaton. Esta pues es para sondajes intermitentes. También existe pues la de Tiema, no es muy común en las unidades. La de Nelaton pues es la que más se visualiza, ¿no? Asimismo, vemos la fijación de la sonda vesical de acuerdo pues al protocolo. Se recomienda pues fijar la sonda con Dacron, ¿no? Y que tiene que estar pues relacionado al sexo del usuario, ¿no? Al sexo del cliente. Aquí con esto nosotros que vamos a evitar la irritación de la uretra, que haya una tracción que pueda llevarnos a un trauma de tipo mecánico. Entonces, en las mujeres es importante que nosotros tengamos en cuenta que se tiene que fijar en la cara interna del muslo. En los hombres debe de fijarse en la cara antero superior del muslo. Y aquí vemos en la esquina superior derecha, podemos visualizar algo que muchas instituciones pues desearíamos, ¿no? Que tuviéramos, que existiera. Es un fijador pues ya de ingeniería, ¿no? Que ya no vamos a estar cortando cinta de lino o algunos otros materiales que se utilizan o se implementan para poder llevar a cabo la fijación, ¿no? Entonces, este tipo de fijadores pues es uno de los recomendados, ¿no? Sin embargo, pueden existir distintos diseños, distintos modelos, pero pues ya son de ingeniería, ¿no? Ya vienen prefabricados, ya están fabricados para poder utilizarse en el ámbito hospitalario para la fijación. Entonces, esta es la zona correcta en la que tiene que fijarse. Y de igual forma, pues tenemos que visualizar que la fijación pues permita que el paciente pueda moverse, que no obstruya pues la permeabilidad de la sonda, ¿no? Y que no exista pues esta tracción que nos puede llevar a una complicación de tipo mecánica. Tenemos las bolsas colectoras de orina, tenemos pues un sistema pues cerrado, ¿vale? En esta bolsa colectora sí se pueden tomar muestras, pero no después de las 24 horas, ¿no? Si durante las primeras 24 horas no hubo fuga, no hubo riesgo de contaminación, se pueden tomar muestras, pero si no, se tiene que omitir, ¿vale? Nosotros tenemos que realizar el cambio de la bolsa colectora ante una desconexión accidental que se tenga, si vemos que existe pues rotura también, si se está acumulando mucho sedimento. Este sedimento, para quienes no hayan tenido pues un paciente que tenga orina con sedimento, muchas veces se va a ver como tipo arenosito, ¿no? Así puede estar quedando, o como los restos de café se puede visualizar, pero pues muy pequeño, ¿no? Entonces estos sedimentos pues se van acumulando y nos pueden llevar a un proceso pues infeccioso en el paciente. Si existe olor desagradable, también pues se tiene que cambiar esta bolsa colectora. Asimismo, visualizamos las complicaciones. Estas complicaciones, pues, a las cuales nos pueden llevar los errores. Tenemos infecciones del tracto urinario, traumatismos uretrales, sangrado, falsas vías. Podemos tener molestias en el paciente, como espasmos vesicales, puede haber dolor, diferentes complicaciones que se pueden prevenir. Infecciones que podemos
prevenir y evitar altos costos por manejo farmacológico que aumentan los días de estancia del paciente en la unidad, etcétera, ¿no? Y a esto se le atribuye a las IAs. Entonces, pues estas son algunas de las complicaciones que se pueden tener. Hay que evitar errores desde la colocación, en el mantenimiento, en un retiro correcto y en identificar de manera oportuna pues todos los riesgos, ¿no? Que puede conllevarnos a que nosotros generemos o ocasionemos pues alguna de estas complicaciones. A largo plazo pueden ocurrir obstrucciones, cálculos vesicales, de igual forma pues puede haber una estenosis uretral. Visualizamos el procedimiento para la instalación. Tenemos 4 fases. Primero se tiene que evaluar de manera correcta la instalación, la necesidad, preparar el sondaje vesical de acuerdo al sexo, de acuerdo a los días de permanencia, preparar al paciente, el material, la unidad, la inducción que le damos también al paciente, ¿no? Sobre el procedimiento que se va a realizar. Asimismo, dentro de los materiales, pues que sean los materiales correctos, ¿no? Y concuerdo con Celia Sofía Pacheco, que dice que lo ideal pues, sería que se nos resulta los fijadores, perdón, de acuerdo a las guías de práctica clínica o de acuerdo a los protocolos, ¿no? A los protocolos que tenemos que apegar. Si nosotros pues, nos apegamos a los protocolos, pues podemos disminuir errores. Sin embargo, muchas veces las limitantes hacen que nosotros pues hagamos o brindemos una atención basada en existencia, ¿no? Y no basada en evidencia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos limita pues es la parte de los materiales o los insumos con los que nosotros contamos. Si se hace una medicina, si se hace una enfermería basada en existencia, pues hay que tratar de hacerlo lo más aséptico posible, disminuyendo en la medida los riesgos pues hacia el paciente, ¿no? ¿Me vale? Y siempre encaminándonos pues más allá como gestores de salud a que en su momento pues podamos solicitar, ¿no? Estos dispositivos fijadores pues ya de ingeniería, ¿no? Que ya están pues fabricados para ese uso. Asimismo, dentro de la instalación, en el punto 3, nosotros vemos que tenemos que tener pues una adecuada higiene de manos, ¿no? Higiene del paciente, preparación del campo, inserción de la sonda, fijación de la bolsa colectora y registrar, ¿no? De forma correcta qué observamos, qué se hizo, y no únicamente marcar documentos como requisito, ¿no? Sino que se lleve a cabo pues con responsabilidad, ¿no? Para evitar pues eventos adversos, para evitar diferentes eventos centinela que pueden llegar a pasar también. Entonces, nosotros tenemos las indicaciones que nos marca el protocolo en el cuadro 1. Nosotros podemos observar las indicaciones, tiene que ser para los pacientes con retención aguda de orina, donde se pueda llevar a cabo la medición del gasto urinario de manera continua, para procedimientos quirúrgicos, procedimientos como por ejemplo cirugía urológica, genitourinaria, alguna cirugía de larga estancia, prolongada, que vaya a requerir pues estar en constante pues evaluación, ¿no? O de igual forma que el paciente tenga cirugías perianales o cirugías sacreas en pacientes pues con algún tipo de incontinencia urinaria, también pues está indicado, ¿no? Aquellos que requieran pues inmovilidad prolongada, por ejemplo, pacientes postoperados de trauma o con algún tipo de tracción que tengan, por ejemplo, en alguna extremidad inferior por X procedimiento. Aquí pues sí puede llevarse a cabo pues esta colocación del sondaje, ¿no? Por el riesgo que se tiene si el paciente pues va a estar movilizándose para pasarle pues
el pato, para pasarle pues el cómodo, ¿no? Entonces aquí sí es importante que nosotros pues también tengamos en cuenta esta indicación. Asimismo, en los pacientes que llegan a requerir pues inmovilidad, como lo mencionaba, por confort, en los pacientes con etapa terminal, en los que tienen algún tipo de incontinencia urinaria con riesgo para el paciente, vemos daños pues en la piel, riesgo de contaminación de alguna herida quirúrgica que se tenga. Aquí sí sería conveniente pues tener la instalación de la sonda vesical, ¿no? Y para la medición de la presión intraabdominal. De igual forma, nosotros visualizamos la parte de los materiales que nos marca el protocolo que necesitamos para llevarlo a cabo de una manera correcta, con una técnica correcta. ¿Qué materiales necesitamos para la instalación de la sonda vesical? Una bata, un gorro, el cubrebocas, un campo sencillo, campo hendido, pinza Kelly, 2 vasos de 25 mililitros, el protector de la cama, material para la fijación, 15 mililitros de antiséptico, ¿vale? El que se maneje pues a nivel institucional, 5 gasas estériles, torundas, 3 mililitros de gel lubricante estéril. Esto pues va a ser importante tenerlo, porque si no se lubrica adecuadamente, que también es un error, ¿vale? No lubricar de manera correcta al momento de llevar a cabo la inserción, podemos generar dolor, sangrado, lesión, y pues aquí tenemos una complicación. Entonces, hay que lubricar a los pacientes, hay que ponerle lubricante a la sonda que se le vaya a colocar al paciente para que evitemos molestias, ¿vale? Una ampolleta de agua estéril de 10 mililitros. Aquí sí va a ser importante verificar antes de llevar a cabo el procedimiento con cuánto se llena pues nuestro globo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, o nuestro balón como se le conoce, si nosotros vemos una silástica que nos pide 30 mililitros, aquí no vamos a necesitar una ampolleta, ¿no? Vamos a necesitar 3. Entonces, aquí hay que visualizar, de acuerdo al fabricante, la recomendación que emite. 2 pares de guantes estériles, un par de guantes no estériles. Tenemos también pues un sistema de sondaje vesical cerrado, con sonda vesical pues del calibre que se requiere. Asimismo, una jeringa estéril de 10 centímetros, ¿vale? O de 10 mililitros. Si no existe pues un sistema cerrado, el material pues a utilizarse será una sonda vesical del calibre requerido y una bolsa recolectora donde podamos tener pues un puerto, ¿no? Para la toma de muestras y válvulas antirreflujo. Por ahí leí un comentario de que cuando se lleva a cabo la colocación de la sonda se toma el ego, ¿no? Y el urocultivo con técnica pues estéril. Y eso es correcto. Sin embargo, muchas veces se requiere de algún estudio a los 5 días o a los 10 días después de su colocación, y pues ahí se tiene que respetar, ¿no? La zona donde se va a llevar a cabo, ¿no? A través del puerto para la toma de muestras. ¿Cuándo va a estar contraindicado? Cuando nosotros tengamos pues heridas en la uretra, heridas que estén asociadas principalmente pues a un trauma pélvico, cuando se sospeche de una rotura pues uretral. Un momento, voy a tomar un poquito de agua. Cuando nosotros tengamos una prostatitis, ¿no? Aquí en la imagen nosotros podemos observar cuando existe una prostatitis, vemos la uretra, ¿no? Cómo cambia pues este tamaño. Existe una oclusión, se cierra un poco pues esta parte de la uretra por la misma patología, por el mismo padecimiento de prostatitis. Sin embargo, si nosotros intentamos en colocar aquí pues un sondaje vesical, ¿qué va a pasar? Vamos a generar un
trauma, y este pues también es un error, ¿no? Forzar algo cuando nosotros podemos pues observar que no pasa o algo, pues hay que investigar la causa, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no está pasando esta sonda? No lo vamos a forzar y así a la fuerza querer introducir la sonda porque lejos de querer beneficiar al paciente, vamos a causarle un daño. Y recordemos que pues en medicina, en toda la parte del área clínica, se tiene pues que evitar, ¿no? Lo primero pues es no hacer daño, no generar algún malestar pues al paciente, ¿no? Que existen procedimientos que pueden llegar a generar ligera molestia o alguna molestia, sí lo hay, pero pues hay que comentárselo también al usuario. Tenemos la presencia de sangre en meato o una hematuria franca que está asociada a un trauma, también va a ser una contraindicación. Una esteatosis uretral, una cirugía reciente del tracto urinario, también, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas aquí quizás con la fase de cicatrización. Asimismo, tenemos que existen 3 tipos de técnica para colocación del sondaje vesical. Tenemos la técnica pues estéril, la que se utiliza pues en quirófano, ¿no? Cuando se coloca, ahí la sonda. Tenemos la técnica aséptica, esta técnica pues es usada en hospitalización. Aquí es donde se lleva a cabo el procedimiento en la unidad del paciente. La unidad que quizás sí se realizó el exhaustivo o no se ha llevado a cabo el exhaustivo, sin embargo, pues se tiene que llevar a cabo la técnica con los protocolos asépticos lo más limpios, ¿no? Lo más limpios posibles, que la técnica pues sea correcta. Y de igual forma tenemos la técnica limpia, esta que se utiliza en el domicilio del paciente, ¿no? Donde se coloca pues los campos, se coloca pues lo necesario para realizar esta colocación en el domicilio del paciente. Y de igual forma, para la toma de muestras se obtienen mediante técnicas asépticas. Los volúmenes pequeños pues se pueden obtener a través de la válvula. Esto pues es importante tenerlo en cuenta en todo momento. Entonces tenemos 3 tipos de técnicas: estéril, aséptica y la limpia. Hay que tener pues ese compromiso de que cada una de las técnicas que se lleve a cabo pues sea con responsabilidad profesional, de que se sigan los protocolos correctos y los protocolos adecuados. Recordemos que la calidad va a ser que nosotros hagamos bien las cosas, aunque nadie nos esté evaluando, aunque nadie nos esté viendo. Bien, vemos nosotros algunos insumos, algunos materiales aquí de alguna unidad, ¿no? Aquí nosotros podemos observar el material que contiene, pues, para la instalación, ¿no? Podemos observar el instrumental, podemos ver la parte de la ropa, los diferentes insumos que se requieren para llevar a cabo, pues, la instalación. Y vemos también, pues, unos de los fijadores que se pueden llevar a cabo, ¿no? O que en algunas instituciones quizás de algunos de ustedes pues se implementan, ¿no? Con la tela adhesiva, con el apósito transparente semipermeable, con la cinta de lino, ¿vale? Entonces pues esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? Tener el material pues listo, el material que se vaya a requerir para la instalación de esta sonda vesical. Instrumental, material de consumo, ¿vale? Todo lo de ropa que se llegue a requerir, los campos van a ser importantes. Y en esta imagen nosotros visualizamos 25
recomendaciones para el procedimiento, ¿no? Para la instalación. Bien, nosotros tenemos como primer paso que reunir pues el equipo, ¿no? Los materiales, tienen que estar pues en la unidad del paciente y pues identificarlos, ¿no? La identificación correcta, eso pues es algo que en todo momento se tiene que hacer, ¿no? Y de igual forma, presentación con el paciente, hay que explicar los procedimientos al paciente y la familia, si lo permiten las condiciones, obviamente. Si hablamos de una cuestión de urgencia, aquí pues muchas veces se tiene que priorizar, ¿no? Y de igual forma, pues ubicar al paciente en posición ginecológica, si es mujer, y de cúbito dorsal, si es hombre, ¿no? Aquí vemos nosotros la posición, ¿vale? Y muchas veces ese va a ser también un error, poner al paciente en una posición inadecuada. Y pues es importante que nosotros observemos y mantengamos en todo momento pues esa privacidad del paciente, ¿no? No vamos a, por ejemplo, si la unidad hospitalaria cuenta con 20 camas divididas por cortineros, vamos a visualizar que los cortineros de la unidad de nuestro paciente cerrados. No vamos a exponer la intimidad del paciente a los 19 pacientes que están ingresados en esa sala, ¿no? Entonces hay que mantener pues esa privacidad, respetar pues el pudor del paciente en todo momento. Realizar pues la limpieza, el aseo con agua y jabón. En su caso, si en las instituciones pues tienen el protocolo con iodopovidona, también, ¿no? Si es mujer, colocar pues tapón vaginal con gasa estéril y pues esto se puede llevar a cabo o lo que realizar el colaborador y tiene que ser pues con guantes, ¿no? Y sí se pueden utilizar guantes no estériles. Asimismo, vemos en el punto número 6 que el lavado de manos pues va a ser importante. Recordemos que hay 5 momentos, ¿no? Para lavarse las manos. No hay que cometer pues el error también de llevar a cabo esta contaminación, ¿no? Lavado de manos, como lo comenta Noelia, pues es algo muy importante en todo momento. Colocarse guantes estériles va a ser fundamental. El colaborador pues tiene que presentarse ante el equipo estéril, cooperar durante el procedimiento para mantener pues rigurosa técnica. Se tiene que colocar pues un paño fenestrado estéril sobre el área genital y de igual forma o posterior a ello se tiene que disponer de un paño clínico para formar pues un campo estéril, ¿no? Colocando el riñón también. Punto 9, se tiene que preparar el material en el campo estéril, sonda Foley, jeringa cargada con aguja, con agua, bidestilada, jeringa con lidocaína en gel. El punto 10, se tiene que probar con aire, que esté funcional, pues este balón de la sonda Foley, ¿no? Si vemos que no hay un correcto inflado, aquí tendríamos que cambiar. Y de igual manera tenemos en el punto número 10, el probar lo que mencioné. En el punto número 11 se tiene que lubricar la sonda con la lidocaína en gel. Esta lubricación pues ya lo mencioné hace un momento, ¿no? No vamos a cometer pues ese error de llegar a lastimar al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos olvidó lubricar. Entonces esto va a ser importante. ¿Para qué? Para que minimicemos esta complicación o este trauma que puede llegar a provocarse. Se tiene que estimular la relajación del paciente, induciéndolo a que respire profundamente durante la inducción de la sonda. Y en el punto 3, para introducir la sonda, pues en la mujer se tienen que separar los labios mayores, menores, con la mano no dominante. Esta mano pues ya no va a ser estéril, ¿no? Hasta visualizar pues el meato introducir suavemente de 5 a 7 centímetros hasta que comience pues a fluir orina, ¿no? Luego introducir 2 centímetros más y se tiene que recolectar la orina pues en el riñón, ¿no? En el hombre se retrae el prepucio
Con la mano no dominante, igual, ¿no? Ya no se considera, pues, colocar una gasa bajo el glande, en el surco balano prepucial, donde se tiene que tener una adecuada manipulación. Con la misma mano no dominante, elevar el pene en un ángulo de 60 a 90 grados, lubricar la uretra, introducir pues una jeringa de 10 mililitros de lidocaína en gel e insertar suavemente la sonda, ¿no? Entre 17 a 22 centímetros hasta que empiece pues a haber flujo de orina, ¿no? Y pues por último se tiene que introducir 2 centímetros más y recolectar pues la orina en el riñón estéril. El inflado del balón, lo que mencionaba hace un momento, tiene que ser con agua bidestilada estéril, el volumen pues de acuerdo al fabricante y registrar pues en la conexión, ¿no? La cantidad que tenga registrada. Aquí como observación lo coloco pues en color rojo, no hay que utilizar solución fisiológica ya que se cristaliza en el interior del balón. En el punto 15 se tiene que tomar la muestra de orina para urocultivo, de control, si está indicado, lo que comentaban hace un momento en los comentarios, que se realiza esta toma del ego, del urocultivo, cuando se lleva a cabo pues la instalación, ¿no? Y es correcto. 16, se tiene que traccionar suavemente la sonda hasta sentir pues una leve resistencia, conectar la sonda al tubo de conexión de la bolsa recolectora, verificar previamente que la válvula de vaciamiento de la bolsa pues esté cerrada. En la mujer pues se tiene que retirar el tapón vaginal y secar la zona genital, ¿no? En el hombre se tiene que retirar la gasa y se tiene que reposicionar el prepucio y secar la piel, porque si nosotros no retraemos esta parte del prepucio también puede haber una complicación, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta en el punto 19 que se tiene que fijar la sonda, ¿no? Aquí si la tela adhesiva con el apósito transparente es lo que se tiene, pues de manera institucional internamente se ocupa eso, con eso. Lo ideal sería utilizar un apósito pues de ingeniería, ¿no? Ya prefabricado para su uso. 20, la mujer, pues ya mencionamos hace un momento en qué parte se lleva a cabo, en qué parte se fija. 21, asegurar pues la ubicación de la bolsa recolectora que esté debajo de la vejiga. En el punto 22, que cubra y deje cómodo pues al paciente, ¿vale? En el 23, eliminar cortopunzantes, ¿no? Retirar el equipo. El 24, retírese la pechera, los guantes, lavado de manos. Y 25, pues hay que documentar, ¿no? El procedimiento, la hora, la fecha, nombre de la persona responsable, cantidad de orina, sonda utilizada, observaciones, dificultades en el procedimiento, reacción del paciente, etcétera. Aquí pues sí, es importante, ¿no? Que en las notas se documente todo este mundo, ¿no? Muchas veces no se reporta las situaciones que ocurren dentro de la instalación y hay que recordar que reportar es bueno, ¿no? Reportar también pues es parte de la calidad y reportar también llega a salvar vidas, ¿no? Puede salvar vidas, que es lo que buscamos en los pacientes. Estos son pues los pasos. Hay instituciones que lo adaptan ya de acuerdo a los insumos que tienen. Entonces hay que apegarnos pues a los protocolos, ¿no? Entonces si existe una adaptación no tiene que haber mucha alteración dentro del protocolo, tiene que tener pues cierto apego al mismo, ¿no? De acuerdo, como lo mencioné, a los materiales que se tengan, a los diferentes insumos, al manual de procedimientos que se maneje de acuerdo a los servicios. Nosotros vemos aquí cómo se visualiza pues una sonda permanente, ¿no? En la vejiga femenina, en la imagen A, vemos la sonda permanente, ¿no? En la vejiga femenina, y en la imagen B, pues en la masculina, ¿vale? Entonces, de esta manera como se visualiza la colocación del globo
Les decía yo hace un momento que existen pacientes, generalmente los que tienen padecimiento o alguna alteración de tipo neurológica, sí pueden llegar a retirarlos, ¿no? Así con la atracción y pues, hablado a ello, pues traumas que se generan por este retiro, ¿no? Por este retiro de tipo mecánico. Asimismo, tenemos que tener en cuenta en todo momento los criterios que vamos a implementar, ¿no? Los criterios que vamos a estar llevando a cabo para llevar los diferentes protocolos, ¿no? La presencia, tenemos que llevar a cabo el registro, la vigilancia para que dure esta sonda y no tengamos que estarle colocando a cada rato a los pacientes, ¿no? Que tengan los cuidados necesarios, los cuidados correctos de la sonda vesical, para que se le dé un adecuado uso, un adecuado manejo y una duración correcta, que se cuiden los sistemas de drenaje en todo momento. Asimismo, la sonda vesical, de acuerdo al tipo de sistema que se tiene, si es cerrado, si se tiene que recambiar la bolsa, etcétera, con las técnicas correctas, no que sean técnicas limpias, técnicas asépticas en todo momento. Y las tomas de muestras para urocultivo también, ¿no? Y la irrigación, de igual forma, que se lleva a cabo con una técnica adecuada. Lavados vesicales rutinarios no es indicado, ¿vale? Porque podemos generar, pues, algún tipo de traumas, algún tipo de daño, pues, al paciente, ¿no? Si no lo requiere. Lavados vesicales por indicaciones, taponamiento, etcétera, cuando sea necesario. Generalmente esto se va a hacer en las sondas vesical Triumph. Para el retiro, la preparación de material y el equipo es importante que lo tengamos también en cuenta. ¿Qué vamos a necesitar para retirar la sonda? Un contenedor de basura, el protector de cama, guantes no estériles y la jeringa de plástico de 10 mililitros, ¿no? De igual forma, pues es importante corroborar cuánto tiene el globo para que nosotros este balón lo podamos quitar de manera correcta. Supongamos que no, pues es que yo siempre lo lleno con 5, ¿no? Digamos, un ejemplo. Y el que lo instaló, pues sí le puso los 10 que dice el fabricante. Me lleva una jeringa de 5, retiro 5 y al momento de retirar podemos generar un trauma porque todavía se tiene solución, ¿no? En este blog. Vemos aquí en esta imagen un retiro pues más rápido, ¿no? Fue un trauma mecánico que quizás se pudo llevar a cabo este paciente porque visualizamos, ¿no? En esta sonda cómo está, ¿no? Cómo se visualiza. Tenemos aquí pues un retiro inmediato y podemos ver presencia de hematuria, ¿no? Por el trauma que se pudo haber generado en este retiro que generó el paciente de manera autónoma. Les digo, puede ser por alguna condición de tipo neurológica o alguna cuestión pues ya fisiológica o patológica del paciente. Ok, por ahí veo el comentario de Nayeli. Si se siguen realizando las mareas vesicales previo al retiro de la sonda vesical, esto pues ya no está indicado, ¿no? Ya no está indicado dentro del apartado del retiro las mareas. Se han hecho estudios en el 2016 y de manera constante, sin embargo, no se evidencia el beneficio, ¿no? De lo que se le conoce como marea o el entrenamiento vesical al pinzamiento de la sonda. Entonces, hoy en día, pues, tras los estudios que se han llevado a cabo, ya no es recomendado. Ya no es recomendado realizar las mareas porque no existe este beneficio para el paciente. No podemos generar, pues, algún daño, ¿no? Tiene, pues, desventajas
¿Qué desventajas podemos tener de acuerdo a los estudios que se han hecho? Puede haber una sobredistensión, ¿no? Una sobredistensión de la vejiga, si el pinzamiento dura mucho tiempo. De igual forma podemos tener pues tasas de reinserción de infecciones. De igual forma podemos tener la retención, ¿no?, del mismo catéter permanente y pues aumentando aún más las tasas de infección. Estos son algunos de las justificantes del por qué no están indicados las mareas o los pinzamientos vesicales, ¿no? O los entrenamientos vesicales también, como conocen en algunos lugares. Para que no conozcan cómo es la marea, por ejemplo, supongamos que el paciente ya tenía indicación de retiro, no, pues te decían, no, ponle media hora de marea. ¿A qué se referían? A pinzar la sonda durante pues, ese tiempo, ¿no? Para entrenar según la vejiga. Sin embargo, podemos tener una distensión en este caso. Así es correcto, Lolita Pacheco, como comenta usted, sí pasaba eso, ¿no? O por ejemplo, si bajaban o iban a algún estudio, iban con la sonda pinzada y se les olvidaba, regresaba del estudio y ya, 2, 3 horas después, esta vejiga ya puede estar sobredistendida, ¿no? Y aquí ya podemos hablar de globos vesicales, de diferentes complicaciones que pueden haber, que pueden generar mucho dolor al paciente, ¿vale? Y cuidados de enfermería que se tienen que tener: observar periódicamente la sonda, vigilar datos de infección, higiene diaria de los genitales con agua y jabón, prevenir pues esta sedimentación, va a ser importante en todo momento, mediante el tubo con relación pues a la gravedad. Se tiene que evaluar diariamente la necesidad del uso o ya retirar este sondaje, ¿no? La higiene de manos es algo que se tiene que hacer en todo momento. Bueno, se debería de hacer porque hay ocasiones donde se llega a omitir, ¿no? Vigilar, informar y documentar infecciones de vías urinarias, las IBUs, realizar urocultivos al momento de la instalación cada 5 o 10 días, identificar datos de sangrado como titis, salida de secreciones. La bolsa tiene que estar debajo del nivel de la vejiga y colocar pues en la fijación la fecha, la hora de la instalación, qué número de sonda, nombre del profesional y la cantidad de agua en el globo, ¿no? Por ahí en algún comentario, a ver, déjenme buscarlo si lo encuentro. Bueno, preguntan qué dato debería llevar, ¿no? ¿Qué dato debería de llevar? Aquí nosotros podemos visualizar que también de acuerdo a las instituciones de salud, pues se adapta, ¿no? Se adapta. Hay algunas instituciones que únicamente le colocan el número del globo, la fecha de la instalación, la hora, el profesional que instala, ¿vale? O en algunos otros lugares únicamente con cuánto se llenó el globo, la fecha de instalación y las iniciales del profesional. Sin embargo, aquí va a depender, ¿no? Y de igual forma vemos un paquete de estrategias para el control de puntos críticos. Aquí esta abreviatura pues, es infección de vías urinarias relacionada con el sondaje vesical. Tenemos que esta vigilancia para la prevención durante la instalación, pues instalar únicamente en casos estrictos, y ya lo repetí pues por ahí en varias ocasiones, que hay que seleccionarlo, ¿no? Cuando sí se tiene que llevar a cabo y cuando no, que no sea algo rutinario. Realizar aseo de genitales en los momentos. Por ahí veo el comentario de Rosa Domínguez, con qué antiséptico, se recomienda hacer la limpieza del área genital. Pues lo recomendado sería pues clorexidina acuosa, ¿no? O en su caso, povidona iodada, serían lo que se podría estar utilizando. Hablamos aquí, por ejemplo, del área genital, hablamos de mucosas, ¿no? En mucosas, pues es preferible que nosotros hagamos uso de clorexidina en bajas concentraciones
para que no tengamos irritación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de concentraciones acuosas, hablamos de 0.05 al 0.1%, para evitar pues esta irritación, ¿no? Este riesgo de irritación que podemos tener en los pacientes. Asimismo, se tiene que instalar la sonda vesical con técnica aséptica, con material estéril, fijar la sonda vesical de acuerdo a la de género, vigilar en todo momento que no existen esas infecciones durante el mantenimiento, ¿vale? Y son puntos que ya les he mencionado anteriormente. Existen hojas adaptadas de acuerdo a las instituciones, sin embargo, tienen que cumplir con los lineamientos, ¿no? Tenemos esta hoja de vigilancia diaria para la prevención de IAS, de infecciones asociadas a la atención de salud. Vemos aquí los datos, ¿no? La fecha, el día 1, nombre de quien instaló, da el seguimiento, motivo de la instalación, por qué fue retención aguda de orina, medición de gasto urinario, procedimiento quirúrgico, cirugía perineal o sacra, etcétera, etcétera. ¿Se instaló la sonda vesical con técnica estéril? Sí, no. Si no se instaló con técnica estéril, hay que hacerlo mención, ¿no? Y de igual forma, el tipo de sistema cerrado, un armado prefabricado o ninguno, aseo de genitales, si se llevó a cabo, fue con agua y jabón, se utilizó algún antiséptico como clorexidina o povidona yodada. Fijación, de acuerdo a la edad y género, si se realizó o no se realizó. De igual forma, se tiene que monitorear signos previos de IBU a la instalación, prevención en todo momento pues de infecciones, ¿no? Es el siguiente apartado que nosotros pues tenemos aquí, ¿no? Donde nosotros tenemos que visualizar esto. Se evalúa y anota la permanencia de la sonda vesical, se lleva a cabo el aseo de genitales de forma diaria. ¿Por qué ha pasado? No ha habido ocasiones, me ha tocado ver que ya el paciente lleva 3, 4 días sin el aseo de genitales, ya podemos observar, más si es temporada de calor, ¿no? Cómo existe pues estas partículas muertas, ¿no? Recordemos que nosotros, nuestra piel, pues, es una barrera donde también tenemos, pues, muerte diario, ¿no? Entonces, por eso sí tenemos que llevar a cabo este aseo, esa limpieza, para evitar acumulación. Acumulación que nos puede llevar a tener, pues, una infección, ¿no? Asimismo, se mantiene el sistema cerrado, sistema sin sedimentos, se mantiene la bolsa por debajo del nivel de la vejiga. Si no ha estado todo el tiempo arriba, o hay ocasiones, ¿no?, que fueron a un estudio y regresaron, y cuando vemos ya pasó 1 o 2 horas que ya esta bolsa colectora de orina pues está a la altura de la cabeza del paciente, ¿no? Y no estamos cumpliendo aquí con un protocolo, por gravedad pues no hay, ¿cómo se llama?, un drenaje correcto, ¿no? Asimismo, se mantiene la bolsa por debajo del nivel de la vejiga, la bolsa de drenaje se encuentra alejada del piso, sin signos o síntomas de infección de vías urinarias. No hay que ignorar síntomas como dolor, inflamación, la fiebre, ¿vale? Que tengamos sangre, una orina turbia, hay que identificar de manera correcta, ¿no? Vuelvo a recalcar que pues hablamos de calidad, y la calidad pues va a ser las cosas bien, ¿no? Aunque no nos estén evaluando, no nos estén visualizando. Y de igual forma, se tiene que documentar el motivo del retiro, si ya fue por un fin terapéutico o hubo alguna contaminación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si hubo una cristalización del globo, ya no se pudo llevar a cabo el destaponamiento y ahí se tiene que retirar, aquí tendríamos que especificarlo, ¿no? Motivo de retiro, ¿por qué fue? Puede ser por cristalización del globo, ¿no? O del balón. Entonces aquí nosotros tenemos que tener en cuenta pues estos puntos, ¿no? Y de igual forma informar al paciente
de los cuidados que tienen que llevar a cabo, más si el paciente tiene pues su familiar acompañante, pedirle pues que también participe en este cuidado, ¿no? Que participe en todo momento en llevar a cabo pues estos procedimientos. Y asimismo tenemos también la prevención de infecciones de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada. Este es el formato que se ocupa para evaluar, ¿no? El programa de Cicalidad. Entonces nosotros vemos aquí donde se evalúa al personal, ¿no? Por ejemplo, las preguntas, los ítems que se llevan a cabo. ¿La bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga? ¿Sí o no? ¿La bolsa vesical está fijada de acuerdo al sexo del paciente? ¿Sí o no? Aquí la evaluación de la calidad únicamente pregunta sí o no, ¿verdad? No va a decir, no, es que pues, lo pega rapidito, ¿no? Y ahorita pues lo cambio o lo recoloco, ¿vale? La sonda se encuentra como en de identificación, lo tiene, debe de estar colocado en el lugar que corresponde, no tirado en el piso. Ay, sí, espera, me voy y levanto y lo pego, ¿no? Porque es algo que suele pasar a veces. Pero no es correcto, ¿no? Tiene que estar en el lugar indicado. Cuando aparece a veces calidad, se quiere tapar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, recordemos que la calidad o la evaluación de la calidad también tiene que hacerse acorde a como se hace en otros días cuando nos está evaluando, para que a través de eso se puedan implementar estrategias de mejora, ¿no? Y en el punto 4, el sistema de drenaje se mantiene permanente conectado. 5, registra datos referentes al funcionamiento de la sonda y tubo de drenaje. 6, registra días de instalación de la sonda y corrobora prescripción médica. 7, reporta ausencia o presencia de signos y síntomas que evidencien infección de vías urinarias. 8, realiza y registra medidas higiénicas del paciente. Y 9, tenemos pues la anotación, ¿no? De las medidas de orientación que se hayan proporcionado al paciente y al familiar. Si no cabe en este espacio, se pueden anexar pues hojas, ¿no? Algunas hojas si queremos pues explicar más, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? O en la misma nota, si se tiene el espacio, pues se puede explicar, ¿no? ¿Qué le informamos al paciente? ¿Qué le dijimos que vigile y cuál fue su reacción, ¿no? Si se mantiene cooperador, no se mantiene cooperador, para llevar a cabo pues este seguimiento, ¿no? Y participar dentro de la atención. Y bien, pues es un tema donde hay mucho que conocer, qué estrategias pues implementar de mejora. Es un tema en la mayoría de las instituciones se lleva a cabo en el primer, segundo o tercer nivel de atención, o de igual forma pues ya de manera particular, ¿no? En domicilios puede tenerse pues este manejo, ¿no? De sonda vesical, donde podemos tener muchas complicaciones por higiene, por desconocimiento y por falta de cooperación, ¿no? Muchas veces existe este cansancio del cuidador y tenemos problemas, ¿no? Para llevar a cabo pues este logro. Pues muchas gracias, dándole seguimiento por ahí a algunos comentarios que visualicé. Preguntaba sobre la prostatitis, ¿no? La prostatitis suprapúbica, la instalación de la sonda urinaria para facilitar la eliminación. Aquí, por ejemplo, la prostatitis, a ver, Celia Sofía preguntaba, ¿no? Si de esta prostatitis suprapúbica, la instalación de la sonda urinaria para facilitar la eliminación. Aquí se tiene que evitar de preferencia pues el sondaje uretral, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un riesgo de empeorar pues esta infección y llegar a causar pues una bacteriemia, ¿no? En caso de que exista pues retención urinaria, la vía suprapúbica aquí sí sería pues una alternativa segura que se podría ocupar. Asimismo, por ahí visualicé, déjenme buscar,
Minerva Cuautle. En el caso de una penectomía y algún problema para la colocación de la sonda. Respecto a las penectomías, pues va a depender, ¿no? De qué tipo de penectomía se hizo, se realizó. Si fue de manera parcial, no existe pues un problema para el sondaje uretral, ¿no? Si fue una penectomía pues total y se llevó a cabo, por ejemplo, la uretrostomía, se tiene algún otro tipo de procedimiento realizado. Aquí la sonda pues se coloca a través del nuevo meato perineal que se haya llevado a cabo, pero va a depender si fue parcial, si fue total. Asimismo, antisépticos, pues ya les comenté que la clorexidina se puede utilizar en caso de cristalización del globo. En caso de cristalización de globo vesicular y que dificulta el retiro de sonda vesical, ¿qué se hace para poder retirar? Aquí Dora Rendón primero pues, tendría que verificar, ¿no? El globo esté completamente pues desinflado. Si no se puede aspirar, se tiene que intentar llevar a cabo pues la rotura de la válvula, ¿no? O cortar el puerto de inflado para facilitar más rápido pues el vaciado. Y pues siempre es importante que no forcemos, ¿vale? No nada se debe forzar ni las relaciones, ¿vale? Entonces, no se tiene que llevar a cabo esto, si no se puede retirar así, lo tiene que valorar urología para su retiro. Aquí, Lisbeth Martínez, sí, en algunas instituciones por protocolos o acuerdos institucionales, pues sí se lleva a cabo esto. No, pues ejercicios vesicales, o es como por ejemplo el vendaje de espiga en miembros inferiores para pacientes que van a quirófano, ¿no? Aquí a veces es algo rutinario, sin embargo, pues hay que ir evidenciando poco a poco el por qué sí, por qué no de algunos procedimientos que se hacen. Que cuesta y que existe mucha resistencia a veces de los mismos compañeros, sí existe, ¿vale? Sin embargo, pues no existe beneficio documentado de estos ejercicios vesicales o de las mareas. Muchas gracias por sus comentarios, don Rendón. Cuando hay falsas vías, pues se tiene que realizar pues un retiro y otra recolocación, porque aquí con las falsas vías pues ya se contaminó todo, ¿vale? Entonces aquí hay que reevaluar la reinstalación. ¿Qué tan necesaria es? Si es necesaria puede haber generado un trauma, ¿vale? Valorar si es necesario, tiene que ser con una nueva técnica, ¿vale? Aséptica. Con guía, pues en procedimientos que sean ya pues muy complejos, ¿no? Gaudencio, lo que comentaba, no, ya no están recomendados los ejercicios vesicales, las mareas. Elizabeth, va a depender la sonda Foley, ¿no? Se va a desechar en la basura común si no tenemos sedimentación, si no tenemos hematuria. Y hematuria, pues va para la roja, ¿no? Así es, Fernando, de acuerdo pues al tipo de material va a ser el tipo de cambio, los días de cambio. Por ahí hay un comentario, no tiene nombre, bueno, dice Samsung. Les comparto con el doctor Irving el link del protocolo, el que tenemos hasta ahorita, porque así como las normas hay varias cosas que no se han actualizado. Sononelatón urinaria, sí existe sononelatón. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, doctor Irving. No sé si tenga algún comentario. No, amigo, nada más agradecerte mucho tu participación el día de hoy. Como siempre,
una excelente presentación. Muchas gracias, gracias por la invitación, por la consideración, gracias a todos los que permanecen en esta sesión y así es, recalcar que todo tiene que ser gentil, ¿no? Gentil porque podemos generar traumas, incomodidades, que ya es incómodo, ¿no? Para muchos pacientes, realmente también para los que tienen pues algunas costumbres arraigadas, pues este tipo de procedimientos suele ser muy complejo, ¿no? Desde la parte moral, perspectiva hacia la intimidad, ¿no? Entonces hay que hacerlo con mucho respeto.